Tercera parte del video: los terremotos o sismos y la sismoresistencia, presentado por el ingeniero civil Jorge Ricaurte. Algunas conclusiones sobre los sismos. Estamos lejos de conocer a nuestro planeta, la Tierra, a pesar del gran desarrollo alcanzado por las diversas disciplinas que se encargan de su estudio. El hombre se ha vuelto más vulnerable a las catástrofes naturales, no porque éstas vayan en aumento, sino por la misma actividad humana que provoca el crecimiento de las ciudades, la creación de obras gigantescas de ingeniería y la alteración del equilibrio de la naturaleza. Los sismos, las erupciones volcánicas y otros fenómenos naturales catastróficos se seguirán produciendo como parte de la actividad o vida de la Tierra. Todavía no se pueden predecir los sismos, y las erupciones volcánicas se pueden detectar con semanas o días de anticipación, aunque el resultado final sigue siendo impredecible. Es posible, en cambio, definir las regiones de la superficie terrestre vulnerables a fenómenos naturales como los mencionados, y también a otros fenómenos naturales como ciclones, tornados, inundaciones, hundimientos, etc. Es precisamente en lo que se ha avanzado en forma considerable en el mundo en los últimos años, aunque son estudios cuyos orígenes se remontan varias décadas. A esto se agregan las posibles consecuencias de un ascenso del nivel del mar, producto de un cambio climático provocado por el hombre. Ante los fenómenos catastróficos, mientras no sea posible evitarlos ni predecirlos, solo queda la solución de estudiarlos en forma exhaustiva. Las limitaciones son dos principales. Los fenómenos que se originan en el interior de la Tierra a gran profundidad no son observables, como el nacimiento y evolución de un huracán. Además, el tiempo en que se han estudiado es muy breve. En general, se conocen los sismos por la historia y las leyendas, y con mayor detalle se empiezan a estudiar en el siglo XX y XXI. Cada terremoto y cada erupción volcánica aportan nueva información, pero seguramente tendrá que haber muchos más para que los especialistas se acerquen más al conocimiento de estos problemas. El mundo está cambiando a un ritmo que nunca se había visto: crecimiento demográfico, modificación al ecosistema global, agotamiento de recursos. Por esto, también muchas disciplinas, en especial la geografía, serán distintas en el siglo XXI, y los especialistas tendrán mucho que hacer y aprender. En las siguientes diapositivas vamos a observar los daños sufridos en edificaciones, y lo más triste es la pérdida de vidas humanas y el resultado de muchos heridos debido a la acción de los eventos sísmicos y en muchos casos en la no aplicación de las normas sismoresistentes en el diseño y construcción de las obras civiles. Fallas observadas después de un sismo. Primero, edificaciones colapsadas por su poca capacidad de resistencia lateral en una dirección. Segundo, daños en elementos no estructurales como tabiquería, cornisas, vidrios, etc. Al estar conformadas las edificaciones con sistemas aporticados, que por su naturaleza son muy flexibles y con poca rigidez lateral. Tercero,
daños en edificaciones aporticadas como consecuencia que las vigas son mucho más rígidas que las columnas. Al tener columnas más débiles que las vigas, la formación de las rótulas plásticas se inicia en el extremo de estas, antes que en las vigas, formándose mecanismos con gran deformación lateral que causan graves daños. Cuarto, edificaciones con asimetría en planta. Debido a la mala ubicación de los elementos resistentes o por la presencia de tabiquerías que no se tuvieron en cuenta en el análisis y cambiaron el comportamiento de la estructura. Quinto, falla de columnas por la presencia de ventanas altas sobre la tabiquería que forman las denominadas columnas cortas. Sexto, aberturas grandes en las losas de pisos que no aportan rigidez para ser consideradas como diafragmas rígidos que garanticen un comportamiento unitario de la edificación. Séptimo, edificaciones con poca rigidez en el primer nivel en comparación con los niveles superiores, conformando el denominado piso blando. Octavo, edificaciones con geometrías en planta en forma de L, H o T que generan asimetrías, con la consecuente generación de giros o efectos de torsión. Noveno, edificaciones con elementos verticales, columnas o muros de cortes, que no tienen continuidad en los pisos superiores o cambian de rigidez o de dirección, ocasionando concentración de esfuerzos y cambios bruscos de la rigidez lateral de la estructura. El terremoto de Cariaco de 1997 ocurrió en la localidad de Cariaco, en el estado Sucre, en la región oriental de Venezuela, el día 9 de julio de 1997. Fue de magnitud 7 y tuvo una duración aproximadamente de 51 segundos. El sismo o terremoto de Cariaco se considera el más grave ocurrido en Venezuela desde el terremoto que afectó a la ciudad de Caracas el 29 de julio de 1967. En este último sismo resultó particularmente importante la ruptura superficial que se produjo en el segmento de la falla del Pilar, con desplazamientos sísmicos de aproximadamente 25 centímetros y un proceso de licuación de suelos registrados en la línea de la costa. Los efectos del sismo causaron el derrumbe parcial o total y daños graves a las estructuras, especialmente en Cariaco y Cumaná, y serios daños a las redes de servicios públicos de agua y electricidad. Las comunidades que sufrieron los mayores daños se encuentran ubicadas en el área de la ciudad de Cumaná y en la población de Cariaco. El resto del estado Sucre reportó solo algunos daños de consideración en edificios. Terremoto de Ecuador. El sismo de 7.8 grados deja 350 muertos, 2.527 heridos y millonarias pérdidas materiales.
El Servicio Geológico de Estados Unidos situó el epicentro del sismo a una profundidad de 19 kilómetros, 27 kilómetros al sur-suroeste de Muisne, Ecuador. Con epicentro del terremoto en Ecuador, en la provincia de Manabí, es el terremoto más fuerte desde 1979. Todas las fuerzas ecuatorianas han sido dispuestas para la ayuda y rescate de personas atrapadas entre los escombros. El terremoto de Chincha y Pisco del año 2007 fue un sismo registrado el 15 de agosto de 2007 con una duración cerca de 175 segundos. Su epicentro se localizó en las costas del centro del Perú, a 40 kilómetros al oeste de Pisco y a 150 kilómetros al suroeste de Lima, y su hipocentro se ubicó a 39 kilómetros de profundidad. Fue uno de los terremotos más violentos ocurridos en el Perú en los últimos años, solo siendo superado por el terremoto de Arequipa del año 2001. Pero no fue el más catastrófico. Desde ese punto de vista, el terremoto de 1970 produjo miles de muertos. El sismo tuvo una magnitud de 8 en la escala sismológica de magnitud de momento y una intensidad máxima de 9 en la escala de Mercalli modificada. Dejó 596 muertos, casi 2.291 heridos, 76.000 viviendas totalmente destruidas e inhabitables y 431.000 personas resultaron afectadas. Colombia es considerada como un país con un alto riesgo sísmico debido a su ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico, el cual no solo afecta a Colombia, sino a todos los países de Sudamérica y el mundo que limitan con el Océano Pacífico. El país yace sobre dos áreas de subducción importantes, la de la placa de Nazca con la placa sudamericana y la de la placa sudamericana con la placa del Caribe. A lo largo de toda su historia, el país ha sido azotado por múltiples terremotos que han registrado magnitudes bastante fuertes y que han sido fuente de fenómenos secundarios como tsunamis, deslizamientos, erupciones volcánicas y avalanchas, además de una cantidad innumerable de víctimas mortales, heridos y edificaciones afectadas a causa de la poca relevancia que se le dio a la construcción en el país, donde no se reglamentó la construcción sismo resistente hasta que sucedió el poderoso terremoto de Armenia del año 1999, a partir de donde se volvió norma reglamentaria la construcción sismo resistente con el fin de evitar y amortiguar los efectos que podría causar un sismo de gran magnitud. A causa de esto, múltiples edificaciones y casas han tenido que someterse a extensos procesos de remodelación con el fin de cumplir las condiciones de sismoresistencia necesarias para la supervivencia en caso de sismos.
El terremoto de México del año 1985 fue un sismo ocurrido el 19 de septiembre de 1985 que alcanzó una magnitud de 8.1. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico mexicano, cercano a la desembocadura del río Balsas, en la costa del estado de Michoacán, y el hipocentro a 15 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. Ha sido el más significativo y mortífero de la historia escrita de dicho país y su capital, y superó en intensidad y daños al registrado en 1957, que hasta entonces había sido el más notable en la ciudad. La réplica acontecida un día después, la noche del 20 de septiembre de 1985, también tuvo gran repercusión para la capital, al colapsar estructuras reblandecidas un día antes. El número preciso de muertos, heridos y daños materiales nunca se conoció y solo existen estimaciones que van desde los 3.192 hasta los 20.000, y los daños fueron calculados en 8.000 millones de dólares, 250.000 personas sin casa y 900.000 que tuvieron que abandonar sus hogares. El terremoto de Haití del año 2010 fue registrado el 12 de enero del 2010 con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo tuvo una magnitud de 7 y se generó a una profundidad de 13 kilómetros. También se registraron una serie de réplicas, siendo las más fuertes las de 5.9, 5.5 y 5.1. Los efectos causados sobre este país, el más pobre de América en ese momento, fueron devastadores, conociéndose que en el sismo fallecieron 316.000 personas, 350.000 más quedaron heridas y más de 1.5 millones de personas se quedaron sin hogar, con lo cual es una de las catástrofes humanas más graves de la historia. El terremoto de Nepal de abril del año 2015 fue un sismo de magnitud 7.8 y que afectó a ese país del Asia del Sur. Tuvo su hipocentro a una profundidad de 15 kilómetros y su epicentro se localizó a 81 kilómetros al noroeste de la capital Katmandú, concretamente en el distrito de Lanjún. Ha sido el terremoto más grave que ha sufrido el país nepalí desde el acontecido en 1934. El terremoto de Taiwán del año 2016, que alcanzó una magnitud del momento sísmico de 6.4 grados, ocurrió el 6 de febrero del 2016. Su epicentro estuvo localizado en la isla de Taiwán. El terremoto se produjo a una profundidad de 23 kilómetros, con una intensidad máxima de 7 en la escala de Mercalli. Han ocurrido 68 réplicas. La principal ciudad afectada fue Tainan, donde se reportaron la mayor cantidad de víctimas y el colapso de 14 edificios.
Además de los edificios derrumbados, también hay otros con pisos dañados, con incendios y o daños en los cimientos. Además, se reportaron fugas de gas. Los 23 edificios históricos de la ciudad fueron dañados. Un potente terremoto de 7 grados sacudió el sur de Japón el 16 de abril del 2016. Los dos sismos ocurridos el jueves por la noche y en las primeras horas del sábado en la isla japonesa de Kyushu, seguidos de cientos de réplicas, dejaron 42 muertos y más de 1.000 heridos, 208 de ellos graves según un último balance. El fenómeno de la licuefacción es uno de los fenómenos naturales más dramáticos y destructivos, donde el suelo se comporta prácticamente como líquido. Eso fue precisamente lo que pasó en uno de los terremotos más catastróficos acaecido en noviembre de 1964 en Niigata, Japón, donde el suelo se comportó como si de un líquido se tratara. A este extraño fenómeno se le conoce como licuefacción. En la siguiente imagen del terremoto en Niigata, Japón, el edificio está perfectamente, no se rompió la estructura en ningún momento. En cambio, el terreno sobre el que está situado sobre depósitos sedimentarios de una densidad baja y un nivel freático cercano a la superficie, cuando sucedió el terremoto, este provocó que toda la tierra se removiera y se saliera parte del agua. Eso, unido al gran peso de esos edificios, hizo que disminuyese la altura del suelo y que el edificio se volcase.